¿Qué fue el Holocausto judío? El Holocausto judío fue la persecución y asesinato sistemático de judíos por parte del régimen nazi y sus colaboradores. El término holocausto viene del origen griego y significa sacrificio por fuego. Se comenzó a utilizar a fines de los años 50 por historiadores judíos, pero en realidad se generalizó a fines de los años 70. Y en los años 40 se utilizó también el término Shoah, que es de origen hebreo, que significa masacre. La singularidad del holocausto judío con respecto a otros genocidios son en dos aspectos principalmente. Primero, en la ideología nazi que está detrás, que es nacionalista, con fundamentos raciales y con un componente mítico que divide el mundo en 4 categorías de seres humanos. Veamos qué tipo de categorías. En primer lugar tenemos la raza aria, que es la superior y la destinada a dominar el mundo. Luego vienen las demás razas, que son inferiores y están destinadas a ser dominadas. Luego vienen los impuros, que son los gitanos, homosexuales, enfermos, discapacitados, dementes, etc. Y ellos deben ser eliminados. Finalmente, los judíos, que son la antítesis de la raza aria y la encarnación misma del mal, también deben ser eliminados. Además de la ideología nazi, entonces, tenemos otro componente singular en el holocausto judío, que es la sistematización de los procesos de asesinatos masivos. Esto significa toda la organización que hubo detrás de los asesinatos. En primer lugar, la concentración de la población judía en guetos, luego en campos de concentración y finalmente la solución final al problema judío. Veamos la estructura del holocausto para poder entrar más en detalle sobre esta sistematización. En primer lugar, la definición del concepto de judío. A pesar de que ya desde la Edad Media había discriminación hacia los judíos por diversas razones, la ideología nazi exacerba el odio y ve el judío como un enemigo. Luego viene la separación virtual, que significa que se les priva de los derechos de ciudadanía y de todos sus bienes. En tercer lugar, viene la separación física, que ya es cuando los concentran en guetos o son deportados a otros territorios. Y finalmente, lo que se llamó la solución final, o en alemán Endlösung, que significaba el asesinato masivo por unidades militares o en campos de exterminio. Acá podemos situar las famosas y terribles cámaras de gas. Esta propaganda nazi dice Der ist schuld am Kriege, significa él es culpable de la guerra. El dedo está señalando a un judío, lo podemos ver en su estrella amarilla principalmente, y lo está culpando de todos los males de la guerra. Esto demuestra cómo se preocupaban de la expansión de las ideas y de generar más odio hacia el gran enemigo que eran el pueblo judío. Con el holocausto judío se devastaron a la mayoría de las comunidades judías de Europa y eliminaron totalmente a cientos de comunidades judías de los territorios ocupados por Alemania de Europa Oriental. Se calcula aproximadamente 6 millones de muertos. Necesariamente el hecho del holocausto judío nos tiene que llevar a una reflexión. En primer lugar, sobre el poder que pueden tener las ideas sobre las sociedades y las personas. También en el peligro de los excesos. Y principalmente los daños que causa la discriminación de otras culturas. El holocausto es una lección que nos hace ver los límites a los que puede llegar el ser humano. Esto necesariamente nos debe enseñar para no repetir hechos tan macabros como los que sucedieron en la época. Y nos debe llevar sobre todo a una actitud de respeto de las libertades de las personas y sobre todo de la vida de cada uno de ellos.